Imaginen un mundo sin ríos ni lagos. ¿De dónde obtendríamos el agua que necesitamos para beber, para cultivar nuestros alimentos, para sostener la vida misma? La respuesta está debajo de nuestros pies, en vastos depósitos subterráneos conocidos como acuíferos. Estos tesoros escondidos son la clave de nuestra supervivencia, proporcionando un salvavidas de agua dulce que sostiene tanto a los ecosistemas como a la humanidad. Los acuíferos no son solo formaciones geológicas, son sistemas dinámicos que juegan un papel crucial en el ciclo global del agua, recolectando y almacenando el agua de lluvia que se filtra a través de la tierra. Comprender la importancia de los acuíferos no es solo un esfuerzo científico, es una cuestión de salvaguardar nuestro futuro colectivo. Los acuíferos son un regalo de la naturaleza, un testimonio de la notable capacidad de la Tierra para almacenar y distribuir agua. Se encuentran en todos los continentes, apoyando silenciosamente la vida en los lugares más áridos e inesperados, desde el extenso acuífero Ogallala, que sustenta el corazón de Estados Unidos, hasta el vasto sistema acuífero de Arenisca Nubia, debajo del desierto del Sahara, así como el acuífero Guaraní, con un volumen total aproximado de 30 billones de metros cúbicos. Estos depósitos subterráneos proporcionan un amortiguador vital contra la sequía y la escasez de agua. Su importancia no puede ser exagerada, ya que encierran la promesa de un futuro con seguridad hídrica, pero solo si actuamos ahora para protegerlos. Imaginen la lluvia cayendo sobre la tierra, filtrándose a través de capas de suelo y roca. Este es el comienzo del viaje de un acuífero, un proceso lento y constante de reabastecimiento. A medida que el agua de lluvia se filtra hacia abajo, encuentra capas de roca porosas y permeables, como arenisca o granito fracturado, donde puede acumularse con el tiempo, formando vastos depósitos subterráneos. Estos depósitos, conocidos como acuíferos, no son lagos subterráneos, sino zonas de roca y sedimentos saturados donde el agua se almacena dentro de los pequeños espacios entre los granos o fracturas. Hay dos tipos principales de acuíferos, libres y confinados. Los acuíferos libres no están confinados por capas de roca impermeable, y su nivel de agua puede fluctuar fácilmente. Están conectados directamente a la superficie del terreno. El límite superior de un acuífero libre, donde el agua subterránea sube y baja según las lluvias y el uso, se denomina nivel freático. Imaginen cavar un pozo. Tendrían que llegar al nivel freático para acceder al agua almacenada en un acuífero libre. Los acuíferos confinados, por otro lado, están intercalados entre capas de roca impermeable, como arcilla o esquisto, que actúan como capas confinantes. Estas capas restringen el movimiento del agua tanto hacia adentro como hacia afuera del acuífero. Los acuíferos confinados a menudo se encuentran a mayor profundidad que los acuíferos libres y pueden estar bajo presión, lo que lleva a la formación de pozos artesianos donde el agua fluye a la superficie de forma natural, sin necesidad de bombeo. Comprender los diferentes tipos de acuíferos y cómo funcionan es crucial para gestionar nuestros recursos de agua subterránea de manera eficaz. Nuestros recursos de agua subterránea, el alma de muchas comunidades y ecosistemas, se enfrentan a una crisis sin precedentes. La sobreexplotación, el cambio climático y la contaminación están conspirando para agotar y degradar nuestros acuíferos, poniendo en peligro el delicado equilibrio de estos recursos vitales. Las consecuencias de la inacción son nefastas, amenazando no solo nuestra seguridad hídrica, sino también la salud de nuestro planeta. La sobreexplotación, la extracción de agua subterránea a ritmos que superan la recarga natural, es una de las amenazas más urgentes para la sostenibilidad de los acuíferos. Impulsada por la creciente demanda de riego, uso industrial y una población en aumento, la sobreexplotación ha provocado el descenso de los niveles freáticos, la subsidencia del terreno e incluso la intrusión de agua salada en los acuíferos costeros. Las consecuencias son particularmente graves en las regiones áridas y semiáridas, donde el agua subterránea suele ser la principal fuente de agua dulce. El cambio climático está agravando el problema al alterar los patrones de precipitación, lo que provoca sequías más frecuentes y graves en algunas regiones. A medida que las temperaturas aumentan, las tasas de evaporación también lo hacen, agotando aún más las fuentes de agua superficial y reduciendo la cantidad de agua disponible para recargar los acuíferos. Este doble golpe de recarga reducida y demanda aumentada está ejerciendo una presión inmensa sobre los sistemas de agua subterránea ya estresados.
La contaminación procedente de diversas fuentes, incluidos los vertidos agrícolas, los residuos industriales y la eliminación de aguas residuales, es otra amenaza importante para la calidad de los acuíferos. Los contaminantes pueden infiltrarse en los acuíferos a través del suelo, contaminando el agua subterránea y haciéndola insegura para el consumo humano. Una vez que un acuífero está contaminado, puede ser extremadamente difícil y costoso de remediar, poniendo en peligro la salud de las comunidades que dependen del agua subterránea para su suministro de agua. La crisis del agotamiento de los acuíferos no se limita a una región determinada. Es un fenómeno global con implicaciones alarmantes para la seguridad hídrica y el bienestar humano. Desde el granero de Estados Unidos hasta las áridas llanuras de la India, los acuíferos se están sobreexplotando a ritmos insostenibles, amenazando los medios de vida de millones de personas y la salud de nuestro planeta. El acuífero Ogallala, un vasto depósito subterráneo que se extiende bajo 8 estados del medio oeste estadounidense, es un ejemplo perfecto de los desafíos a los que se enfrentan los acuíferos en todo el mundo. Conocido como el granero de Estados Unidos, el Ogallala ha sido fundamental para transformar la región en una potencia agrícola, pero su sobreexplotación está poniendo en peligro su viabilidad a largo plazo. Los niveles de agua en el acuífero han ido disminuyendo de forma constante durante décadas, y en algunas zonas el acuífero se está agotando a un ritmo 50 veces superior al de su recarga. En la India, donde se encuentran las mayores tasas de extracción de agua subterránea del mundo, la situación es igualmente nefasta. La sobreexplotación de los acuíferos ha provocado una escasez generalizada de agua, especialmente en el corazón agrícola del país. El agotamiento de los recursos de agua subterránea está amenazando la seguridad alimentaria, agravando la pobreza rural y alimentando los conflictos por el agua. La cuenca del Ganges, que alberga a una población mayor que la de la Unión Europea, se enfrenta a una crisis hídrica especialmente grave, con niveles de agua subterránea que se desploman debido a la sobreexplotación para el riego y el uso doméstico. Las consecuencias del agotamiento de los acuíferos se están dejando sentir en todo el mundo, desde la desecación de lagos y ríos hasta el hundimiento de ciudades. El mar de Aral, en Asia Central, que en su día fue el cuarto lago más grande del mundo, se ha reducido a una fracción de su tamaño original debido a los desvíos de agua para el riego, un claro recordatorio del coste ecológico y humano de las prácticas insostenibles de gestión del agua. El futuro de nuestra seguridad hídrica depende de nuestra capacidad para gestionar los acuíferos de forma sostenible, garantizando que estos recursos vitales estén disponibles para las generaciones venideras. Es una responsabilidad colectiva que exige un cambio de paradigma en la forma de valorar, gobernar y utilizar el agua, que reconozca la interconexión de los sistemas de aguas superficiales y subterráneas y la necesidad de una gestión integrada de los recursos hídricos. Reducir nuestra dependencia de las aguas subterráneas es primordial. Esto requiere un cambio fundamental hacia prácticas de riego más eficientes, como el riego por goteo y la agricultura de precisión, que suministran agua directamente a las raíces de las plantas, minimizando la evaporación y la escorrentía. Invertir en cultivos resistentes a la sequía y promover la diversificación de los cultivos también puede ayudar a reducir la demanda de agua agrícola. Recargar nuestros acuíferos es igualmente crucial. Esto puede lograrse a través de diversos métodos, como la recolección de agua de lluvia, la recarga artificial de acuíferos y la recarga gestionada de acuíferos. La recolección de agua de lluvia consiste en recoger y almacenar el agua de lluvia para su uso posterior, reduciendo la escorrentía y recargando los acuíferos. La recarga artificial de acuíferos consiste en inyectar aguas residuales tratadas o aguas pluviales en los acuíferos a través de pozos o cuencas de infiltración, mientras que la recarga gestionada de acuíferos consiste en mejorar los procesos de recarga natural mediante la restauración de humedales, la reforestación de cuencas hidrográficas y la implantación de pavimentos permeables en zonas urbanas. Proteger nuestros acuíferos de la contaminación es esencial. Esto requiere minimizar el uso de plaguicidas y fertilizantes en la agricultura, tratar las aguas residuales industriales antes de su vertido y garantizar la eliminación segura de las aguas residuales. Es fundamental promulgar y hacer cumplir normas estrictas sobre la contaminación de las aguas subterráneas, así como concienciar a la opinión pública sobre la importancia de proteger nuestros recursos de agua subterránea.
El tiempo de la complacencia ha terminado. El futuro de nuestra seguridad hídrica, nuestros sistemas alimentarios y nuestro planeta está en juego. Debemos actuar ahora, con urgencia y determinación, para proteger y restaurar nuestros acuíferos, estos tesoros ocultos que sostienen la vida en la Tierra. Cada individuo tiene un papel que desempeñar en este esfuerzo colectivo. Al reducir nuestro consumo de agua en casa, apoyar a las empresas que dan prioridad a la sostenibilidad del agua y abogar por políticas hídricas responsables, podemos marcar la diferencia. Debemos convertirnos en guardianes de nuestros recursos hídricos, reconociendo que cada gota ahorrada, cada gota conservada y cada gota protegida es una victoria para nuestro planeta y las generaciones futuras. El reto que tenemos ante nosotros es grande, pero también lo es nuestra capacidad de innovación, colaboración y acción colectiva. Estemos a la altura de las circunstancias, abrazando los principios de la gestión responsable del agua y trabajando juntos para garantizar un futuro con seguridad hídrica para todos. El destino de nuestros acuíferos, y de hecho de nuestro planeta, depende de ello. Dale me gusta si este video te resultó útil o interesante, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Visita nuestra página ciberecología.com. Hasta la próxima.